La vida de una madre quedó destrozada el día en que su hija de 2 años desapareció de la granja familiar. Desapareció sin dejar rastro tras haber sido dejada jugando cerca del maizal por solo unos minutos. Durante años, la familia de agricultores guardó luto, sin saber nunca lo que había sucedido, mientras la madre luchaba por perdonarse a sí misma por haber dejado a su hija desatendida. Cada investigación no arrojó resultados, dejándolos solo con angustia y preguntas sin respuesta. Pero 10 años después, por pura coincidencia, ella entró en la pocilga de un vecino. Y allí, encontró una pequeña pista, una pista que la llevaría a descubrir la impactante e increíble verdad detrás de la desaparición de su hija. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, déjanos saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si te gusta este vídeo, no olvides suscribirte. El sol del mediodía caía sin piedad sobre las extensas tierras de cultivo de Nebraska, proyectando largas sombras sobre el granero desgastado y las interminables hileras de maíz que se extendían hasta el horizonte. Maggie Landry, ahora de 50 años, se secó el sudor de la frente mientras se dirigía hacia la casa de la granja. Los años habían grabado profundas líneas en su rostro, cada una un testimonio de las adversidades que había soportado. Al llegar al cuarto de barro, Maggie comenzó el ritual familiar de quitarse las botas cubiertas de tierra. El aire fresco del interior era un bienvenido respiro del calor sofocante del exterior. Se agachó, con la intención de colocar sus botas en el estante más bajo, un espacio que siempre había mantenido despejado para guardarlas rápidamente. Pero cuando sus manos se extendieron, se congelaron en el aire. Allí, escondido en la esquina, parcialmente oculto por las sombras, había un par de pequeñas botas de vaquero. A Maggie se le cortó la respiración mientras una ola de recuerdos la invadía. Esas no eran solo unas botas cualquiera, pertenecían a Fiona, su hija, quien había desaparecido sin dejar rastro 10 años atrás. Los dedos temblorosos de Maggie se extendieron, rozando suavemente el cuero gastado. En un instante, fue transportada en el tiempo. Casi podía ver a Fiona de pie frente a ella, una niña radiante de 2 años con el pelo rojo fuego y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. La pequeña había amado esas botas, insistiendo en usarlas por todas partes, incluso para dormir si Maggie la hubiera dejado. La visión era tan vívida, tan real, que por un momento Maggie olvidó respirar. Fiona había sido la luz de sus vidas, trayendo alegría y risas a la granja que ahora parecía fría y sin propósito. Cada día desde su desaparición había sido una lucha, cada momento lleno de pena y recuerdos inquietantes. La mente de Maggie divagó hasta aquel día fatídico, reviviendo la escena que la había atormentado durante una década. Había dejado a Fiona jugando cerca del maizal, pensando que estaría segura por solo unos minutos. Pero cuando Maggie regresó, la pequeña había desaparecido. Habían buscado frenéticamente, convencidos de que simplemente se había perdido en el alto maíz. Pero a medida que las horas se convirtieron en días y los días en semanas, la horrible verdad comenzó a calar hondo. Fiona no estaba solo perdida, se había ido. Con un corazón apesadumbrado, Maggie recogió las diminutas botas. No podía soportar dejarlas allí, un recordatorio constante de su mayor fracaso. Decidió llevarlas al ático, donde no la tomarían por sorpresa de nuevo, trayendo un nuevo dolor con cada avistamiento inesperado. Mientras avanzaba por la casa, con las botas en la mano, Maggie pasó por la sala de estar donde su marido, Hank, preparaba el almuerzo. Él levantó la vista, una pregunta formándose en sus labios, pero murió tan pronto como vio lo que ella llevaba. La comprensión pasó entre ellos, silenciosa pero profunda. No se necesitaban palabras, ambos conocían el peso de lo que esas pequeñas botas representaban. Maggie continuó su camino, subiendo las escaleras chirriantes al ático. El aire rancio y la luz tenue añadían al ambiente sombrío mientras encontraba un rincón tranquilo para colocar las botas. Antes de dejarlas, las sostuvo cerca de su pecho y susurró una promesa al silencio. «Fiona, mi dulce niña», murmuró, con la voz embargada por la emoción. «Sé que estás en algún lugar. Mamá y papá nunca dejarán de buscarte. Te encontraremos, lo prometo». Con manos temblorosas, colocó suavemente las botas y se dio la vuelta, incapaz de mirarlas más tiempo. Mientras bajaba las escaleras, Maggie intentó armarse de valor para el resto del día, sabiendo que el fantasma de su hija desaparecida la perseguiría a cada paso. Maggie regresó a la sala de estar donde Hank la esperaba en la mesa. El olor a comida recién preparada llenaba el aire,
pero ninguno de los dos tenía muchas ganas de comer. Maggie se deslizó en su silla, sus ojos encontrándose con los de Hank al otro lado de la mesa. Los años de dolor compartido habían creado un lenguaje silencioso entre ellos, y ella podía leer la preocupación en su mirada. «Lo siento, Hank», dijo Maggie suavemente, señalando la comida servida delante de ellos. «Te tomaste todo este trabajo, pero ya no tengo apetito. Quizás podamos guardarlo para la cena». Hank asintió, comprendiendo demasiado bien. Empujó su propio plato, la comida apenas tocada. Por un momento, se sentaron en silencio, el peso de su pérdida pendiendo pesadamente en el aire entre ellos. Finalmente, Hank se aclaró la garganta, su voz vacilante mientras abordaba el tema que ambos temían y al que se aferraban por igual. ¿Has oído algo de los investigadores? ¿Alguna nueva pista sobre Fiona? Maggie sintió que su corazón se encogía ante la pregunta. ¿Cuántas veces se habían preguntado esto el uno al otro a lo largo de los años? ¿Cuántas veces había surgido la esperanza, solo para ser extinguida por otro callejón sin salida? Sacudió la cabeza lentamente, su voz apenas un susurro. No, nada nuevo. Llamé a la estación de policía ayer, pero es la misma historia de siempre, sin pistas, sin actualizaciones, sin indicios. Hizo una pausa, las palabras amargas en su lengua. Ni siquiera nos están actualizando con tanta frecuencia. Creo que podrían estar rindiéndose. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Maggie, y parpadeó rápidamente, tratando de contenerlas. ¿Crees que alguna vez la encontraremos, Hank? ¿Realmente está en algún lugar? Hank extendió la mano por encima de la mesa, tomándola de Maggie. Su agarre era firme, tranquilizador, incluso mientras sus propios ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿La encontraremos, Maggie? Está en algún lugar, y no dejaremos de buscarla, nunca. Se sentaron en silencio unos momentos más, ninguno tocando la comida. Finalmente, Hank se levantó y comenzó a recoger los platos. Quizás deberíamos acortar nuestro descanso, sugirió. Todavía hay mucho trabajo por hacer, y podría ayudar, ya sabes, a mantenernos ocupados. Maggie asintió con la cabeza, levantándose de su silla. Tienes razón. ¿Qué tenías en mente? Necesito limpiar el granero, respondió Hank. Podría usar un par de manos extras si estás libre. Maggie sacudió la cabeza. Ojalá pudiera, pero tengo que entregar esos fardos de heno a las granjas vecinas. Han estado esperando desde la mañana, y no quiero hacerlos esperar más. Hank asintió, comprendiendo. Se movieron juntos hacia la puerta, cada uno preparándose para sumergirse en las rutinas familiares del trabajo agrícola, esperando encontrar algo de respiro de la pena que nunca los abandonaba realmente. Al salir a la dura luz del sol, Maggie no pudo evitar lanzar una última mirada a la casa. En algún lugar de ese ático, un par de pequeñas botas de vaquero permanecían como un silencioso testimonio de su esperanza duradera y su pena interminable. La vieja camioneta retumbaba por el polvoriento camino rural, con la caja cargada de fardos de heno. Maggie apretaba el volante con fuerza, con los nudillos blancos por la tensión. Ya había hecho varias entregas, cada una distracción bienvenida de las tumultuosas emociones que había provocado encontrar las botas de Fiona. Al acercarse a su destino final, la granja familiar Becker, Maggie sintió el familiar nudo de ansiedad en el estómago. Esperaba contra toda esperanza que Cla Becker no estuviera allí para recibir la entrega, quizás uno de sus peones se encargaría. La mala sangre entre sus familias era profunda, un conflicto que había comenzado años atrás cuando los padres de Maggie aún dirigían la granja. A pesar de la animosidad, los Becker seguían pidiendo heno a los Landry. Dependían de ello, y Maggie y Hank no eran lo suficientemente tercos como para rechazar el negocio. En el fondo, Maggie albergaba una leve esperanza de que algún día pudieran hacer las paces y enterrar la vieja disputa. Cuando la camioneta coronó una pequeña colina, la casa de la granja Becker apareció a la vista. El corazón de Maggie se hundió al ver una figura de pie en el patio, sin duda Cla Becker. Respiró hondo, preparándose para la incómoda interacción que se avecinaba. Al detenerse en el granero, Maggie apagó el motor y bajó de la camioneta. Cla estaba allí, con el ceño fruncido que parecía permanentemente grabado en sus facciones. «Hola, Cla», dijo Maggie, forzando un tono educado.
La respuesta de Cla fue brusca, apenas un gruñido, hola. Juntos, trabajaron en tenso silencio para descargar los fardos de heno y apilarlos en el granero. El aire entre ellos era denso de hostilidad tácita, haciendo que la simple tarea se sintiera como una eternidad. Cuando terminaron, Maggie se secó el sudor de la frente y se volvió hacia Cla. Te enviaré la factura más tarde hoy, dijo. Cla simplemente asintió, dándose ya la vuelta sin siquiera una palabra de agradecimiento. Maggie lo vio irse, una mezcla de frustración y tristeza invadiéndola. Sabía que a Cla le molestaba tener que depender de su heno, pero su terca negativa a intentar siquiera la civilidad le irritaba los nervios. Mientras Maggie regresaba a su camioneta, lista para dejar atrás la granja Becker, un alboroto repentino llamó su atención. Una pequeña mancha rosa pasó corriendo junto a ella, acompañada de un coro de chillidos asustados. Instintivamente, se giró para ver un cerdito corriendo por el patio de la granja, claramente habiéndose escapado de su corral. Sin pensarlo, Maggie entró en acción. Años de vida en la granja habían agudizado sus reflejos, y rápidamente persiguió al animal fugitivo. El cerdo, aunque pequeño, era sorprendentemente rápido, llevando a Maggie a una breve pero enérgica persecución alrededor del granero. Finalmente, después de unos momentos de zigzagueo, el pequeño cerdo pareció cansarse. Redujo la velocidad lo suficiente para que Maggie lo alcanzara y lo recogiera en sus brazos. El animal se retorció brevemente antes de calmarse, aparentemente resignado a su captura. Maggie se quedó allí, ligeramente sin aliento, sosteniendo al cerdo y mirando a su alrededor. Gritó, «¿Cla? ¿Hay alguien?» Pero no hubo respuesta. La granja parecía extrañamente tranquila, sin rastro de Cla ni de ninguno de sus trabajadores. Un ceño fruncido apareció en la frente de Maggie. No era propio de Cla ser tan descuidado con su ganado, ella siempre lo había considerado un granjero meticuloso a pesar de sus diferencias personales. La idea de que un animal escapara sin que nadie se diera cuenta le pareció extraña. Todavía sosteniendo al cerdo, Maggie comenzó a caminar hacia donde creía que podrían estar los corrales de cerdos. A lo largo de los años, había adquirido una comprensión general del diseño de la granja Becker, aunque nunca había tenido motivos para explorarla a fondo. Al acercarse a una gran estructura similar a un granero, el sonido de gruñidos y resoplidos confirmó que estaba en el lugar correcto. El fuerte olor almizclado de los cerdos se hizo más intenso a medida que se acercaba a la entrada. Maggie empujó la pesada puerta con su mano libre, las bisagras chirriando ruidosamente en el silencio. Dentro, el aire era denso y cálido, lleno de los sonidos y olores de docenas de cerdos. Entrecerró los ojos, permitiendo que sus ojos se ajustaran a la luz más tenue dentro del granero. Hilera tras hilera de corrales se extendían ante ella, cada uno conteniendo varios cerdos de diferentes tamaños. Maggie caminó lentamente por el pasillo central, buscando un corral vacío o uno al que pareciera faltarle un ocupante. Al acercarse a la parte trasera del granero, algo llamó su atención. Allí, parcialmente enterrado en la tierra frente a uno de los corrales, había un pequeño objeto rosa. Maggie se arrodilló, aún abrazando al cerdo escapado, y apartó algo de tierra con su mano libre. Se le cortó la respiración al darse cuenta de lo que era, una diadema de Hello Kitty, del tipo que usaría una niña pequeña. La mente de Maggie se aceleró. ¿Qué hacía una diadema de niña en una pocilga? Sabía que Cla no tenía hijos, siempre había sido un soltero empedernido, que ella supiera. Y ciertamente nunca tuvieron visitas con niños pequeños, al menos no que ella hubiera visto. Mientras estaba allí, la confusión y una inexplicable sensación de inquietud la invadían, una voz áspera de repente rompió el silencio. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¡Fuera! Maggie se giró para ver a Cla Becker de pie en la entrada, con el rostro contorsionado por la ira. Balbuceó palabras, tomada por sorpresa por su repentina aparición y su tono hostil. Yo. Uno de tus cerdos se escapó, logró tartamudear, gesticulando con el animal aún en sus brazos. Solo intentaba traerlo de vuelta. Pero Cla la interrumpió, su voz subiendo. No me importa lo que creas que estás haciendo. Vete ahora, o llamaré a la policía. Maggie se quedó atónita por la intensidad de su reacción. Claro, nunca se habían llevado bien, pero este nivel de ira parecía extremo incluso para Cla. Algo en su comportamiento, la mirada salvaje en sus ojos, le produjo un escalofrío en la espalda.
Sin decir palabra, dejó al cerdo en el corral más cercano y comenzó a retroceder hacia la puerta. Cla observó cada uno de sus movimientos, su cuerpo tenso, los puños apretados a los lados. Mientras pasaba junto a él en la puerta, Maggie no pudo evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. La diadema, la reacción exagerada de Cla, el cerdo escapado, nada cuadraba. Pero con Cla mirándola fijamente, prácticamente vibrando con una rabia apenas contenida, supo que no era el momento de hacer preguntas. Cla la siguió hasta su camioneta, observándola mientras se subía y encendía el motor. Cuando Maggie se alejó, miró por el espejo retrovisor y vio a Cla todavía de pie, observándola irse. El encuentro la dejó temblorosa, su mente llena de preguntas y una creciente sensación de inquietud. Mientras la camioneta de Maggie retumbaba por el polvoriento camino que se alejaba de la granja Becker, su mente estaba en un torbellino. El extraño encuentro con Cla, la misteriosa diadema y la sensación general de que algo andaba mal que había sentido en ese granero, todo giraba en sus pensamientos, negándose a calmarse. Había llegado casi al final de la propiedad de los Becker cuando un impulso repentino y poderoso la invadió. En lugar de continuar su camino a casa, Maggie se encontró deteniéndose al lado de la carretera. Sus manos temblaron ligeramente mientras ponía la camioneta en estacionamiento y apagaba el motor. Por un largo momento, se quedó sentada allí, mirando la silueta distante de la casa de la granja Becker. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los campos y bañando todo en una cálida luz dorada que desmentía la inquietud que se revolvía en el estómago de Maggie. «Esto es una locura», murmuró para sí misma, incluso mientras abría la puerta de la camioneta y salía. Pero no podía quitarse de encima la sensación de que si se iba ahora, estaría cometiendo un error terrible. Respirando profundamente para serenarse, Maggie comenzó a caminar de regreso hacia la granja. No tenía un plan exacto, pero sabía que necesitaba respuestas. La disputa de décadas entre sus familias de repente le pareció trivial frente a lo que acababa de experimentar. Al acercarse a la casa de la granja, vio a Cla salir del granero, secándose las manos con un trapo. Se quedó inmóvil al verla, su rostro oscureciéndose de ira una vez más. «Creí haberte dicho que te fueras», gruñó mientras Maggie se acercaba. Maggie levantó las manos en un gesto conciliador. «Lo sé, Cla, y lamento haberme entrometido antes, pero creo que es hora de que hablemos de esto. De esta cosa entre nuestras familias». El ceño fruncido de Cla se acentuó. «No hay nada de qué hablar. Vete a casa, Maggie». Pero Maggie se mantuvo firme. «Mira, sé que no nos quieres. Sé que hay mala sangre, pero hemos sido vecinos durante décadas. Hacemos negocios juntos. ¿No crees que es hora de que intentemos arreglar esto, de ser, si no amigos, al menos civilizados?» Por un momento, algo parpadeó en los ojos de Cla, incertidumbre, quizás, o un indicio de alguna emoción más profunda. Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por su máscara habitual de hostilidad. «Está bien como está», dijo secamente. «No necesito nuevos amigos. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer». Se dio la vuelta para marcharse. Maggie sintió que la frustración aumentaba en su interior. Había extendido un gesto de paz, y Cla lo había rechazado de plano. Pero justo cuando estaba a punto de desaparecer de nuevo en el granero, se le ocurrió una idea. «Oye, Cla», le gritó. Él se detuvo, mirándola con obvia irritación. «¿Qué?» Maggie dudó por una fracción de segundo, luego se lanzó. «No sabía que tenías una hija. Una niña, ¿verdad? Felicidades». El efecto de sus palabras fue inmediato y sorprendente. Cla pareció quedarse inmóvil, su rostro palideciendo antes de enrojecer profundamente. Por un momento, Maggie pensó que podría explotar de rabia. Pero luego, con un esfuerzo visible, Cla se recompuso. Su voz, cuando habló, estaba estrictamente controlada. «No tengo hijos», dijo. «Ahora, por favor, abandone mi propiedad». Maggie se quedó allí, atónita y en silencio. Si Cla no tenía hijos, ¿de quién era esa diadema en el granero? ¿Por qué había reaccionado tan fuertemente a su suposición? Mientras Cla desaparecía en el granero, cerrando la puerta de golpe, Maggie regresó lentamente a su camioneta. Su mente se aceleraba, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder.
La reacción de Cla había sido demasiado extrema para un simple malentendido. Había algo que estaba ocultando, algo que tenía que ver con una niña, una muchacha. Al subirse de nuevo a su camioneta y encender el motor, Maggie no podía quitarse de encima la sensación de que había tropezado con algo mucho más siniestro de lo que había pensado inicialmente. Las piezas aún no encajaban, pero sabía una cosa con certeza: no podía dejarlo pasar. Fuera cual fuera el secreto que Cla guardaba, estaba decidida a descubrirlo. Con una última mirada a la granja Becker por el espejo retrovisor, Maggie volvió a la carretera. Su corazón latía con fuerza y sus palmas estaban sudorosas en el volante. No sabía cuál sería su próximo movimiento, pero sabía que no podía afrontar esto sola. Era hora de hablar con Hank. Juntos, quizás podrían dar sentido a este inquietante rompecabezas, y quizás, solo quizás, encontrar las respuestas que habían estado buscando durante tanto tiempo. Las ruedas de la camioneta crujieron sobre la grava mientras Maggie se alejaba de la granja Becker. Su mente era un torbellino de confusión y creciente sospecha. El encuentro con Cla se repetía en su cabeza, cada detalle parecía más significativo con cada momento que pasaba. Mientras recorría los caminos rurales familiares, sus pensamientos se desviaron hacia la diadema rosa de Hello Kitty que había encontrado en la pocilga. Era un objeto tan incongruente de encontrar en ese entorno, y la reacción de Cla cuando mencionó a un niño había sido alarmante. De repente, un pensamiento golpeó a Maggie con tanta fuerza que instintivamente pisó los frenos, deteniendo la camioneta bruscamente en medio de la carretera desierta. Su corazón comenzó a acelerarse a medida que un recuerdo largamente enterrado afloraba. «Diadema», susurró para sí misma, con la voz temblorosa. En su mente, vio a Fiona, su preciosa niña, usando una diadema blanca. Fiona no tenía la misma diadema rosa de Hello Kitty, era una blanca, un regalo de su abuela. Había amado esa diadema, usándola casi todos los días antes de desaparecer. ¿Cómo pudo Maggie haber olvidado un detalle así? Sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. No, no podía ser. Era demasiado descabellado, demasiada coincidencia. Había estado tan concentrada en su trabajo, en tratar de seguir adelante, que había dejado de lado muchos recuerdos de Fiona. Pero ahora, con la imagen de esa diadema rosa fresca en su mente, la conexión parecía imposible de ignorar. Las manos de Maggie temblaron mientras tomaba su teléfono. Sabía que lo que estaba pensando sonaba una locura incluso para sus propios oídos, pero el extraño comportamiento de Cla, el conflicto familiar de décadas, la misteriosa diadema, todo parecía apuntar hacia una posibilidad tan horrible que apenas podía considerar. ¿Y sí? ¿Y si Cla tuvo algo que ver con la desaparición de Fiona? La idea la hizo sentir físicamente enferma. Era casi demasiado para soportar, la idea de que durante 10 largos años su hija pudiera haber estado tan cerca, y a la vez tan imposiblemente lejos. Con dedos temblorosos, Maggie marcó el número de Hank. Sonó varias veces antes de que él respondiera, su voz preocupada. «Maggie, ¿qué pasa? Suenas preocupada». «Hank», dijo, su voz apenas un susurro. «Necesito que vengas a mí ahora mismo. Estoy estacionada en Old Miller Road, aproximadamente 1 milla después del cruce». «¿Qué está pasando?», preguntó Hank, con alarma evidente en su tono. «Te lo explicaré cuando llegues aquí», respondió Maggie. «Por favor, date prisa». Terminó la llamada y se quedó sentada allí, su mente acelerada. Una parte de ella quería conducir directamente de regreso a la granja Becker para exigir respuestas a Cla, pero sabía que eso sería una tontería y potencialmente peligroso. Si existía la más mínima posibilidad de que sus sospechas descabelladas fueran correctas, no podía arriesgarse a alertar a Cla. Los minutos pasaron agónicamente lentos mientras Maggie esperaba a Hank. Intentó calmarse, pensar racionalmente en lo que había visto y oído, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa diadema rosa medio enterrada en la tierra de la pocilga de Cla Becker. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos 15 minutos, Maggie escuchó el familiar retumbar de la vieja motocicleta de Hank. Observó por el espejo retrovisor cómo él se detenía detrás de su camioneta y se bajaba rápidamente. Mientras Hank se acercaba, la preocupación grabada en su rostro curtido, Maggie respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de decir parecería una locura, pero si había alguien en el mundo que entendería, que le creería, era Hank. Abrió la puerta del pasajero y subió,
girándose para mirarla con ojos preocupados. Maggie, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Maggie miró a su marido, el hombre que había estado a su lado en los días más oscuros de sus vidas. Vio en sus ojos el mismo dolor, la misma esperanza desesperada que los había sostenido a ambos durante la última década. Hank, dijo suavemente, su voz temblaba ligeramente. Creo que he encontrado una pista sobre Fiona. Y con eso, comenzó a relatar los acontecimientos en la granja Becker, su voz creciendo más fuerte con cada palabra. Mientras hablaba, observó cómo la expresión de Hank cambiaba de preocupación a incredulidad, y finalmente a una esperanza cautelosa y frágil. El sol casi se había puesto cuando Maggie terminó de relatar su experiencia en la granja Becker. El interior de la camioneta estaba bañado por una luz suave y desvanecida, proyectando largas sombras sobre sus rostros. Hank se sentó en un silencio aturdido, con los ojos bien abiertos mientras procesaba la información. Una diadema rosa de Hello Kitty, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. ¿Y la reacción de Cla cuando mencionaste a una niña? Maggie asintió, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo para evitar que temblaran. Sé que suena una locura, Hank, pero ¿recuerdas cómo a Fiona siempre le encantaban esas diademas? ¿Y la forma en que actuó Cla? Hay algo que no está bien en todo esto. Hank se pasó una mano por el cabello canoso, con el ceño fruncido por la concentración. Pero Maggie, la policía registró todas las granjas cercanas después de que Fiona desapareció. La habrían encontrado si estuviera allí, ¿no? Maggie sacudió la cabeza, la frustración evidente en su voz. Piénsalo, Hank. Esas tierras de cultivo son enormes. Hay tantos edificios, tantos rincones escondidos. ¿De verdad crees que la policía tuvo tiempo de registrar cada rincón y grieta? A medida que las implicaciones de sus palabras calaron hondo, la expresión de Hank cambió de escepticismo a una mezcla de ira y determinación. Tienes razón, dijo, su voz baja e intensa. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber sospechado de Cla al principio, pero cuando la policía nos aseguró que no tenía nada que ver. Maggie extendió la mano y colocó una mano en el brazo de Hank, sintiendo la tensión en sus músculos. Enfadarse ahora no nos ayudará a recuperar a Fiona, dijo suavemente. Necesitamos pensar racionalmente, no emocionalmente. Hank respiró hondo, intentando calmarse visiblemente. Tienes razón, por supuesto. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Deberíamos llamar a la policía. Maggie lo consideró por un momento antes de sacudir la cabeza. No creo que hicieran nada basándose solo en una diadema y el extraño comportamiento de Cla. Incluso si decidieran investigar, necesitarían una orden de registro, y para eso, necesitarían más pruebas. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Hank, con un tono de aprensión en su voz. Maggie lo miró, sus ojos llenos de determinación. Creo que tenemos que descubrir la verdad nosotros mismos, Hank. No podemos quedarnos sentados y no hacer nada, no cuando existe la más mínima posibilidad de que Fiona esté allí. Hank se quedó en silencio por un largo momento, sopesando sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una mezcla de miedo y resolución. ¿Estás segura de esto, Maggie? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si solo estamos viendo lo que queremos ver? Maggie entendió su vacilación. Habían llegado a tantos callejones sin salida a lo largo de los años, perseguido tantas pistas falsas, cada vez la decepción había sido aplastante. Pero esto se sentía diferente. Sé que suena una locura, dijo suavemente, pero mi instinto me dice que algo no está bien aquí. Incluso si hay una pequeña posibilidad, ¿no se lo debemos a Fiona intentarlo? Hank la miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Tienes razón, dijo, su voz haciéndose más fuerte. Si hay la más mínima posibilidad de que nuestra pequeña esté allí, tenemos que hacer algo. Mientras los últimos rayos de sol desaparecían bajo el horizonte, Maggie y Hank se sentaron en la camioneta, formulando un plan. Sabían que los riesgos eran altos, que podrían estar preparándose para otra pena, pero la posibilidad de encontrar a Fiona, de finalmente traer a su hija a casa después de todos estos años, era demasiado poderosa para ignorarla. Al caer la oscuridad sobre el campo de Nebraska, dos padres se prepararon para tomar el asunto en sus propias manos, impulsados por una esperanza desesperada y un amor inquebrantable por su hija perdida.
Maggie y Hank regresaron a la granja Becker. Los faros de la camioneta de Maggie cortaban la oscuridad, iluminando el camino rural vacío por delante. Ambos estaban tensos, el peso de lo que estaban a punto de hacer recaía fuertemente sobre sus hombros. Al acercarse al desvío hacia la propiedad de Clay, Maggie apagó los faros y se detuvo lentamente, estacionando la camioneta detrás de un espeso grupo de árboles que la ocultaría de la vista. Por un momento, se sentaron en silencio, la enormidad de su decisión calando hondo. ¿Estás seguro de esto, Hank?, preguntó ella una última vez, su voz apenas un susurro. Maggie asintió, su rostro con determinación. Tenemos que saberlo, Hank. No podemos alejarnos de esto. Con un profundo respiro, salieron de la camioneta y comenzaron a caminar hacia la granja. La luna, casi llena, proyectaba una extraña luz plateada sobre el paisaje, creando sombras profundas que parecían moverse mientras caminaban. Al acercarse al límite de la propiedad de Clay, Hank de repente agarró el brazo de Maggie, deteniéndola. «Espera», susurró con urgencia. «Tengo una idea». Maggie lo miró inquisitivamente mientras él continuaba: «Yo iré a la casa y distraeré a Clay. Le diré que necesito discutir la próxima entrega de Eno o algunas facturas. Mientras yo lo mantengo ocupado, tú puedes registrar la granja». Maggie consideró el plan por un momento antes de asentir con la cabeza. Era arriesgado, pero les daba la mejor oportunidad de buscar sin ser atrapados. Se acercaron sigilosamente a la casa de la granja, manteniéndose agachados y usando las sombras para cubrirse. Cuando estuvieron a la vista del porche delantero, Hank le dio un rápido apretón a la mano de Maggie antes de salir a la intemperie y caminar decididamente hacia la casa. Maggie observó cómo Hank llamaba a la puerta, su corazón latiéndole en el pecho. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió, y pudo distinguir la silueta de Clay en el umbral. Escuchó el murmullo bajo de voces mientras Hank entablaba conversación con Clay, llevándolo más adentro de la casa. Respirando hondo para calmarse, Maggie comenzó a moverse. Se dirigió hacia el granero donde había encontrado la diadema antes, sus ojos constantemente buscando cualquier señal de movimiento o peligro. La puerta del granero crujió ligeramente cuando la empujó, y Maggie hizo una mueca de dolor ante el sonido. Se deslizó adentro, permitiendo que sus ojos se ajustaran al tenue interior. El olor a heno y animales llenó sus fosas nasales mientras se movía cautelosamente por el espacio. Los ojos de Maggie se movieron rápidamente, buscando algo fuera de lugar, cualquier señal que pudiera llevarla a Fiona. Buscó en cada rincón, detrás de los fardos de heno y en los establos vacíos. Su corazón se aceleraba con cada paso, la esperanza y el miedo luchando dentro de ella. Con voz baja, apenas un susurro, llamó: «¿Fiona? Fiona, ¿estás aquí?». Hizo una pausa, escuchando atentamente, pero solo oyó el suave susurro de los animales y el sonido distante del viento afuera. Moviéndose más profundamente en el granero, Maggie se acercó al área donde había encontrado la diadema antes. Examinó el suelo, esperando encontrarla de nuevo, pero se había ido. ¿La había quitado Clay después de su visita anterior? Justo cuando estaba a punto de seguir adelante, un sonido llamó su atención. Era débil, tan suave que casi pensó que lo había imaginado. Pero luego lo escuchó de nuevo, una voz suave y amortiguada. «¿Ayuda? Hola. Estoy aquí». A Maggie se le cortó la respiración. La voz venía de la dirección de los corrales de cerdos. Con piernas temblorosas, se dirigió hacia el sonido, su corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que la delataría. Al acercarse a una de las jaulas de cerdos, la voz se hizo ligeramente más fuerte. Maggie se subió al borde del recinto, asomándose. Lo que vio hizo que todo su cuerpo se congelara de asombro. Allí, en un rincón de la jaula, entre los cerdos, había una pequeña figura, una niña, con un brazo encadenado a un poste, su cuerpo cubierto de tierra y mugre. Pero incluso a través de la suciedad, Maggie pudo ver el inconfundible cabello rojo. Por un momento, Maggie no pudo respirar. Parpadeó rápidamente, segura de que debía estar alucinando. Pero la imagen ante ella no cambió. Con voz temblorosa, susurró: «Fiona, ¿eres tú? ¿Quién te hizo esto?». La niña levantó la vista, con los ojos muy abiertos por el miedo. No respondió, pareciendo demasiado asustada para hablar. La mente de Maggie se aceleró.
Necesitaba conseguir ayuda, sacar a Fiona de allí. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el 911. Cuando la operadora respondió, las palabras de Maggie salieron a borbotones. Por favor, necesito ayuda. Encontré a mi hija. Ha estado desaparecida durante 10 años. Está encerrada en una jaula de cerdos en la granja Becker. Por favor, envíen a alguien rápidamente. La operadora le aseguró que los agentes estaban en camino, pero para Maggie, cada segundo se sentía como una eternidad. Se quedó junto a la jaula, hablándole suavemente a Fiona, asegurándole que la ayuda estaba en camino y que todo estaría bien. El corazón de Maggie le latía con fuerza mientras esperaba la llegada de los agentes, con los ojos fijos en la jaula de cerdos donde Fiona yacía encadenada. Cada segundo se sentía como una eternidad. El silencio del granero, roto solo por los suaves gruñidos de los cerdos y su propia respiración entrecortada. Oró en silencio para que la ayuda llegara antes de que Cla descubriera su presencia. De repente, la puerta del granero se abrió, el sonido resonando ominosamente en el cavernoso espacio. Maggie se quedó inmóvil, su cuerpo rígido de miedo, mientras Cla aparecía en la puerta. Se quedó quieto, enmarcado por la entrada, su silueta a contraluz de la luna. La comprensión de que su secreto había sido descubierto era evidente en sus ojos, que se abrieron con una mezcla de sorpresa e ira. Por un momento aterrador, Maggie pensó que Cla podría abalanzarse sobre ella, para silenciarla antes de que llegara la ayuda. Su mente se aceleraba, preguntándose dónde estaba Hank. ¿Le había hecho algo Cla? ¿Por qué no había podido distraer a Cla por más tiempo? Las preguntas se arremolinaban en su mente, aumentando su miedo. Pero entonces, el bendito sonido de las sirenas que se acercaban cortó el aire nocturno. La cabeza de Cla giró hacia el sonido, el pánico reemplazando la ira en su rostro. A medida que las sirenas se hacían más fuertes, dirigiéndose inequívocamente hacia ellos, Cla se dio la vuelta y corrió, desapareciendo en la oscuridad más allá del granero. Maggie no intentó detenerlo, su única preocupación ahora era garantizar la seguridad de su hija. Podía escuchar gritos afuera, oficiales ordenando a Cla que se rindiera, sus voces firmes y autoritarias. Momentos después, un grupo de oficiales irrumpió en el granero, con las armas desenfundadas y las linternas barriendo la zona. ¡Policía! ¡Identifíquese!, gritaron. Maggie levantó las manos, su voz temblorosa mientras gritaba, «Soy Maggie Landry. Soy la que los llamó. Mi hija está aquí». Los oficiales rápidamente bajaron sus armas, reconociendo su nombre. Uno de ellos se acercó a la jaula de cerdos, mirando dentro con una expresión de incredulidad y horror. Intentó abrir la jaula, pero Fiona seguía encadenada a un poste por un brazo. «Necesitamos cizallas aquí ahora», llamó a sus colegas. Otro oficial entró corriendo momentos después, con la herramienta necesaria en la mano. Maggie observó, con el corazón roto, cómo el oficial subía a la jaula y comenzaba a trabajar en la cadena. «Está bien, cariño», escuchó al oficial decir suavemente a Fiona. «Estamos aquí para ayudarte. Estás a salvo ahora». Maggie podía escuchar los silenciosos sollozos de su hija, un sonido que le desgarró el alma. Después de lo que pareció una eternidad, el oficial salió de la jaula con Fiona en sus brazos. La niña parecía pequeña y frágil, sus ropas sucias y rotas, su cabello rojo enmarañado y enredado. Maggie anhelaba abalanzarse y abrazarla, pero se contuvo, notando que Fiona no mostraba signos de reconocerla. El miedo y la confusión en los ojos de su hija eran palpables, y Maggie supo que era mejor darle tiempo y garantizar su seguridad primero. Mientras el oficial llevaba a Fiona a la ambulancia que esperaba, Maggie la siguió, sintiendo sus piernas débiles e inestables. Afuera, el aire nocturno estaba lleno de las luces intermitentes de los coches de policía y el murmullo de los oficiales asegurando la escena. En medio del caos, Maggie vio a Hank hablando con un oficial, la preocupación grabada profundamente en su rostro. El alivio la inundó al verlo a salvo e ileso. Hank levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella, y rápidamente se acercó. «Maggie», dijo, su voz embargada por la emoción. «Lo siento mucho, no pude mantener a Cla distraído por mucho tiempo». Se puso sospechoso, y griega. Se interrumpió, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Fiona siendo subida a la ambulancia. ¿Es ella? ¿Dónde la encontraste?
En la jaula de cerdos, respondió Maggie, su voz apenas un susurro. ¿Estaba encadenada dentro, Hank? Nuestra bebé estaba encadenada como un animal. La realidad de lo que descubrieron la golpeó de nuevo, y sintió que sus rodillas se doblaban ligeramente. Hank la atrapó, manteniéndola firme. ¿Qué hay de Cla?, preguntó Maggie, recordando de repente al hombre responsable de su década de angustia. Hank señaló un vehículo policial cercano. Por la ventana, pudo ver a Cla sentado en la parte trasera, con las manos esposadas a la espalda. Una oleada de alivio la invadió, sabiendo que había sido atrapado y que enfrentaría la justicia por sus crímenes. Un oficial se acercó a la pareja, con el rostro sombrío. Señor y señora Landry, dijo suavemente, llevaremos a su hija al hospital para un chequeo exhaustivo y para asegurar su seguridad. ¿Quieren seguir en uno de nuestros vehículos? Podemos escoltarlos hasta allí. Maggie y Hank asintieron, ambos demasiado abrumados para hablar. Mientras los llevaban a un coche de policía que esperaba, Maggie echó un último vistazo al granero donde su hija había estado cautiva durante tanto tiempo. La pesadilla no había terminado, lo sabía, pero al menos ahora habían encontrado a Fiona. Cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaran, los enfrentarían juntos, y como familia. El coche de policía que transportaba a Maggie y Hank siguió de cerca a la ambulancia, sus luces cortando la oscuridad de la noche de Nebraska. Dentro, la pareja permaneció en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre el increíble giro de los acontecimientos. Hank fue el primero en romper el silencio, con la voz embargada por la emoción. Te dije que la encontraríamos, Maggie, dijo suavemente, apretándole la mano. Pero esto. Encontrarla así. Se interrumpió, incapaz de expresar con palabras el horror de su descubrimiento. Lo que debe haber pasado todos estos años. Me rompe el corazón pensarlo. Maggie asintió, sus propios pensamientos un torbellino de alegría por encontrar a Fiona viva y angustia por el sufrimiento que debió haber soportado. La tenemos de vuelta ahora, susurró, más para sí misma que para Hank. Eso es lo que importa. La ayudaremos a superar esto, cueste lo que cueste. El resto del viaje transcurrió en un silencio contemplativo, ambos padres perdidos en sus propios pensamientos y preocupaciones sobre lo que les esperaba. Las luces intermitentes de la ambulancia delante de ellos servían como un recordatorio constante del frágil estado en que se encontraba su hija. Al llegar al hospital, vieron cómo Fiona era rápidamente llevada en una camilla, rodeada de personal médico. Un oficial le puso suavemente una mano en el hombro a Maggie mientras ella intentaba seguirla. Sé que quieres estar con ella, dijo amablemente, pero es mejor dejar que los médicos la examinen primero. Todo esto debe ser muy confuso y aterrador para ella. Dale un poco de tiempo. De mala gana, Maggie y Hank aceptaron. Fueron conducidos a una habitación privada dentro del hospital, un espacio típicamente reservado para entrevistas policiales o discusiones de equipo. Dos oficiales los acompañaron, explicando que les gustaría tomar declaraciones mientras los recuerdos aún estaban frescos. Entendemos que este es un momento difícil, dijo uno de los oficiales, pero cuanta más información podamos recopilar ahora, más sólida será nuestra causa contra Cla. Mientras Maggie y Hank se sentaban en las sillas, la puerta se abrió de nuevo y una cara familiar entró en la habitación, el detective que había estado asignado al caso de Fiona todos esos años. La policía lo había llamado claramente debido a su extenso conocimiento del caso. Señor y señora Landry, dijo el detective, con la voz llena de una mezcla de alivio y arrepentimiento. No puedo decirles lo contento que estoy de que hayamos encontrado a Fiona. Solo desearía haberla encontrado antes. Maggie comenzó a relatar los acontecimientos que llevaron a este momento, su voz haciéndose más fuerte a medida que hablaba. Les contó sobre el hallazgo de la diadema en el granero de Cla, la persistente sensación de que algo no estaba bien y el comportamiento sospechoso de Cla cuando mencionó a un niño. Detalló la historia de conflicto de su familia con los Becker, información que había compartido con la policía años atrás pero que ahora parecía adquirir un nuevo significado. Los oficiales anotaron diligentemente cada detalle, ocasionalmente pidiendo aclaraciones o información adicional. Cuando Maggie terminó su relato, miró al detective, la confusión y la ira luchando en sus ojos. Simplemente no lo entiendo, dijo. ¿Cómo pudo Cla hacer algo tan horrible?
¿Qué podría impulsar a una persona a robar a un niño y mantenerla encerrada durante 10 años? Hank se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de incredulidad y angustia. Sabíamos del conflicto familiar, la tensión entre nosotros y los Becker, dijo, su voz áspera por la emoción. Hubo disputas por tierras, discusiones en reuniones del pueblo, distanciamiento en la feria del condado. Pero esto. Sacudió la cabeza, luchando por comprender la magnitud de las acciones de Cla. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que podría llevar a algo así. ¿Cómo podría alguien retorcer una pequeña disputa para justificar el robo de un niño? Maggie extendió la mano y apretó la de Hank, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Todos esos años, susurró, todas esas veces que vimos a Cla en el pueblo o en el mercado. Él sabía. Él sabía dónde estaba nuestra pequeña, y simplemente siguió con su vida como si nada estuviera mal. El detective asintió solemnemente, comprendiendo la lucha de los padres para conciliar sus experiencias pasadas con la horrible realidad que ahora enfrentaban. Desafortunadamente, dijo suavemente, a veces las personas pueden justificar las acciones más terribles para sí mismas, especialmente cuando hay un historial de conflicto. Pero quiero que ambos sepan, nada, ninguna disputa de tierras, ninguna disputa familiar, podría justificar lo que Cla hizo. Esto es culpa suya, no de ustedes. Hank asintió, apretando la mandíbula mientras luchaba por controlar sus emociones. Solo desearía que hubiéramos sabido. Si hubiéramos tenido alguna idea de que nuestros desacuerdos podrían llevar a esto, habríamos hecho cualquier cosa para hacer las paces, para proteger a Fiona. El detective intercambió una mirada con sus colegas antes de hablar. Cla ha sido sorprendentemente cooperativo desde su arresto, explicó. Ya ha confesado gran parte de lo sucedido. Creo que supo que todo había terminado en el momento en que encontramos a Fiona. El oficial procedió a revelar el relato de Cla de los acontecimientos, sus palabras provocando escalofríos en la columna vertebral de Maggie y Hank. El día que Fiona desapareció en el maizal, ella había vagado por su propiedad, perdida y buscando ayuda. En lugar de devolverla a sus padres, Cla había visto una oportunidad de venganza por viejas disputas de tierras entre sus familias. Inicialmente planeó mantenerla solo unos días, continuó el oficial, con voz grave. Pero los días se convirtieron en semanas, y finalmente decidió que nunca la dejaría ir. Incluso había considerado quitarle la vida en un momento dado. Maggie jadeó, llevándose la mano a la boca con horror. El rostro de Hank se endureció, su mandíbula apretada mientras escuchaba las palabras del oficial. Cla confesó que a lo largo de los años él le hizo cosas terribles a Fiona, dijo el detective, claramente luchando con la información él mismo. No entraré en detalles ahora, pero tendremos que discutirlo eventualmente para construir nuestro caso. Cuando el oficial les ofreció un descanso, al ver la angustia en sus rostros, Maggie y Hank se negaron. Estaban decididos a escuchar toda la verdad, por dolorosa que fuera. El oficial explicó que durante los últimos meses, Fiona había sido mantenida en la pocilga como castigo por lo que Cla denominó desobediencia. Dijo que ya no lo estaba escuchando, así que decidió darle una lección, dijo el detective, con disgusto evidente en su voz. Hank, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la entrevista, finalmente habló. ¿Pero por qué no la encontraron cuando registraron las propiedades después de que desapareció? Seguramente debieron haber mirado en ese granero. El detective suspiró profundamente. Si registramos las propiedades, incluida la granja de Cla, pero él debe haberla escondido en otro lugar durante ese tiempo. Y deben entender, las tierras de cultivo allí son vastas. Hay tantos edificios, tantos posibles escondites. No es una excusa, pero ayuda a explicar por qué no la encontramos. Finalmente, Hank hizo la pregunta que había estado ardiendo en la mente de ambos. ¿Recibirá justicia por esto? ¿Tienen suficientes pruebas para asegurarse de que ese monstruo nunca vea la luz del día de nuevo? El rostro del detective se endureció con determinación. Con la confesión de Cla y las pruebas que hemos reunido, les puedo asegurar que lo más probable es que pase el resto de su vida en prisión. Nos aseguraremos de ello. Mientras la entrevista terminaba, Maggie y Hank se sentaron en un silencio aturdido, tratando de procesar todo lo que habían aprendido. La pesadilla de los últimos 10 años de repente se sentía tanto distante como increíblemente inmediata.
Habían encontrado a su hija, pero el camino por delante estaba lejos de ser fácil. Mientras Maggie y Hank estaban sentados, absorbiendo los horribles detalles de la terrible experiencia de su hija, la puerta de la sala de entrevistas se abrió suavemente. Una enfermera entró, con el rostro una mezcla de calma profesional y genuina empatía. Señor y señora Landry, dijo suavemente. Tengo una actualización sobre su hija, Fiona. Ella se encuentra mejor ahora. El médico ha estabilizado su condición. Maggie y Hank se inclinaron hacia adelante, ansiosos por cualquier noticia sobre su hija. La enfermera continuó, con voz suave pero clara. Encontramos parásitos y otras infecciones en su cuerpo, probablemente debido a las condiciones en las que vivía. Pero quiero asegurarles que se recuperará con el tratamiento adecuado. ¿Podemos verla?, preguntó Maggie, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y esperanza. La enfermera miró a los oficiales, quienes asintieron. Sí, pueden verla ahora, respondió la enfermera. Pero por favor, recuerden, todo esto es muy abrumador para ella. Tómenselo con calma. Maggie y Hank siguieron a la enfermera por los estériles pasillos del hospital, sus corazones latiendo con anticipación. Cuando entraron en la habitación de Fiona, se sorprendieron al ver a su hija. Se veía tan pequeña en la cama del hospital, pero ahora más limpia. Su cabello rojo, lavado y peinado, la mejora en su apariencia, aunque leve, les trajo un cierto alivio. Se acercaron a la cama con cuidado, conscientes de la advertencia de la enfermera. Fiona, dijo Maggie suavemente, con la voz llena de amor y preocupación. Somos tus padres. ¿Nos recuerdas? Fiona los miró, con los ojos muy abiertos e inciertos. Después de un momento, negó ligeramente con la cabeza. No, dijo, su voz apenas un susurro. No recuerdo a mis padres. Las palabras golpearon a Maggie y Hank como un golpe físico, pero se obligaron a mantener la calma. Está bien, cariño, dijo Hank suavemente. Lo resolveremos juntos. Maggie, conteniendo las lágrimas, intentó un enfoque diferente. Fiona, ¿recuerdas algo de cuando eras pequeña, antes? Antes de la granja de Cla. Dudó, luego añadió, solíamos tener un perro pastor alemán cuando tenías unos 2 años. ¿Lo recuerdas? El ceño de Fiona se frunció en concentración. Después de un largo momento, habló vacilante, creo. Creo que recuerdo un perro, pero no está claro. Solo pequeños fragmentos de memoria. Este pequeño recuerdo, por vago que fuera, llenó de esperanza a Maggie y Hank. Pero su alegría duró poco, ya que las siguientes palabras de Fiona les rompieron el corazón de nuevo. ¿Qué hice mal, Fiona?, preguntó Fiona, con voz pequeña y asustada. ¿Por qué me encerraron? Cla dijo que me lo merecía. Dijo que era culpa de mi familia. Maggie sintió una oleada de furia ante las crueles mentiras de Cla. Tuvo que respirar hondo para calmarse antes de hablar. Oh, Fiona, dijo, con la voz embargada por la emoción. No hiciste nada mal, absolutamente nada. Cla es una persona muy enferma que te hizo un daño terrible, pero no te merecías nada de eso. Nada de esto fue tu culpa. Hank asintió con la cabeza. Estás a salvo ahora, añadió. Nunca más tendrás que vivir con miedo. Estamos aquí para ti, y haremos lo que sea necesario para ayudarte. Mientras hablaban con Fiona, ofreciéndole tranquilidades y explicaciones suaves, una trabajadora social entró en la habitación. Se presentó y explicó que estaba allí para ayudarlos a navegar por la compleja situación en la que se encontraban. Es un caso muy delicado, explicó la trabajadora social. Nuestro objetivo principal es asegurar que Fiona se sienta segura y cómoda. El hecho de que tenga algunos recuerdos de su pasado es una buena señal. Hará que sea más fácil para ustedes volver a establecer un vínculo y para que Fiona entienda que ustedes son, de hecho, sus verdaderos padres. La trabajadora social procedió a esbozar sus planes inmediatos. Por ahora, creemos que lo mejor es que Fiona se quede en una casa de acogida temporal. Es un entorno seguro y neutral donde puede empezar a adaptarse. Pero, añadió, viendo la preocupación en los rostros de Maggie y Hank, tenemos opciones para que los padres también se queden allí. Esto les permitirá pasar tiempo con Fiona y volver a conocerse en un ambiente controlado y de apoyo.
Maggie y Hank escucharon atentamente, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. La voz de la trabajadora social adquirió un tono de cauteloso optimismo mientras continuaba. Basado en lo que he visto hasta ahora, creo que hay una buena posibilidad de que Fiona los acepte como sus padres de nuevo con tiempo y paciencia. Creo que podrá vivir con ustedes permanentemente. Estas palabras llenaron a Maggie y Hank de una esperanza que no se habían atrevido a sentir en años, pero también sabían que el camino por delante sería largo y desafiante. Lo que más importa ahora, dijo Maggie, mirando la frágil figura de Fiona en la cama del hospital, es que Fiona se sienta segura. Haremos lo que sea necesario, lo que ella necesite. Hank asintió con la cabeza. Hemos esperado 10 años para encontrarla, dijo, con la voz áspera por la emoción. Podemos ser pacientes ahora. Lo tomaremos un día a la vez. Mientras se sentaban con Fiona, tomándole las manos y ofreciéndole suaves palabras de consuelo, Maggie y Hank eran muy conscientes del camino que les esperaba. Habría batallas legales que enfrentar a medida que el caso de Clay avanzara por el sistema de justicia. Habría momentos difíciles mientras Fiona luchaba por superar su trauma y adaptarse a su nueva realidad. Pero por primera vez en una década, podían ver un futuro lleno de esperanza. Habían encontrado a su hija contra todo pronóstico, y estaban decididos a ayudarla a sanar y prosperar. Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana de la habitación del hospital, Maggie y Hank renovaron en silencio su compromiso con su hija y entre sí. La historia no había terminado, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Pero cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaran, los enfrentarían juntos como familia, reunidos con amor, paciencia y apoyo inquebrantable. Ayudarían a Fiona a recuperar la vida que le había sido robada, un día a la vez.